¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y le doy las gracias por estarme acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que he nombrado los 7 grandes errores de la Iglesia Católica. Es un tema controvertido, es un tema que nos llama mucho a la reflexión, pero quise hacerlo de esta manera porque era importante para nosotros como católicos conocer algunos detalles sobre la Iglesia. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su caridad, por sus donativos. Gracias a sus donativos podemos en Valora Radio continuar con esta labor en la cual buscamos ayudar a muchas personas a través de nuestra asistencia y a través de la elaboración de estos programas. Gracias, de verdad les agradecemos infinitamente que nos estén haciendo el favor de darnos su ayuda, su caridad a través de las estrellitas de Facebook. Gracias. Si tú ves en nuestros programas que te aparece una estrellita, por favor dale clic y ayúdanos, apóyanos a seguir haciendo esta labor tan importante para nosotros y para todos. Gracias, gracias de verdad. Pues bien, inicio este tema, 7 grandes errores de la Iglesia Católica. Pero lo voy a iniciar con una frase del cardenal Fulton Sheen. Él decía esto: no existe en el mundo más de 100 personas que verdaderamente odien a la Iglesia Católica, pero existen millones que odian lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Y ese es el sentido de este programa. 7 grandes errores de la Iglesia Católica, pero no que nacen de la Iglesia, sino de la percepción que tienen muchas personas sobre la Iglesia Católica. Es decir, grandes errores que muchas personas creen sobre la Iglesia Católica y sobre eso generan un juicio en contra de la Iglesia. En base a sus errores generan un criterio equivocado, obviamente, sobre lo que verdaderamente es la Iglesia Católica. Y basados en esos errores y en esos prejuicios, rechazan o condenan o incluso atacan a la Iglesia Católica sin verdaderamente conocer lo que verdaderamente es la Iglesia. Desafortunadamente, estos grandes errores que se creen con respecto de la Iglesia no son exclusivos de protestantes o de cristianos de alguna secta, sino que también son muchos errores enclavados en el conocimiento de muchos de nosotros los católicos. Escogí 7 porque para mí son los más significativos, son los que recurrentemente me encuentro en estos últimos 15 años que he servido con labor apologética, al estar conversando con personas de otras confesiones cristianas, de otras denominaciones, o incluso con no cristianos, o inclusive con ateos también, que me ha tocado platicar de ellos. Es decir, muchas personas desconocen lo que verdaderamente es la Iglesia, y cuando se hacen un juicio equivocado sobre ella, la enjuician de una manera injusta, sobre todo injusta. Si las personas verdaderamente conocieran lo que es la Iglesia, no la juzgarían tan gravemente. Al contrario, buscarían incluso ayudarle, independientemente si son o no católicos. Buscarían formar parte de alguna de las grandes acciones que realiza esta Iglesia. Así que el llamado para ti, católico, es que conozcas tu fe. Es importantísimo que conozcas a tu Iglesia, en qué cree, por qué lo cree y cómo defenderlo y anunciarlo. El padre Jorge Loring, un sacerdote jesuita fallecido hace poco tiempo, se hizo famoso por un libro que se llama Para Salvarte. Si tienes oportunidad de comprarlo, cómpralo. Vale la pena realmente leer ese libro. Es impresionante toda la información que recaba sobre la Iglesia y que te permite a ti conocer verdaderamente la Iglesia. Es del padre Jorge Loring. Él tenía un dicho muy famoso. Él decía: católico ignorante, futuro protestante. Y tenía razón. Es una frase terrible, claro que sí. Porque si nos damos cuenta, muchos de nosotros católicos no conocemos nuestra fe. No conocemos siquiera la historia de la Iglesia. No conocemos ni siquiera las partes más fundamentales de la liturgia. Ni siquiera sabemos orar. No leemos la Escritura. Es decir, cometemos muchos errores como católicos. Y eso nos condena tarde o temprano a caer víctimas de alguna secta en la cual nos van a desviar de la verdadera fe y nos ponen en riesgo inclusive nuestra propia salvación. Hay que tener mucho cuidado. Debemos de conocer nuestra fe. Y para eso está Valora, para dar a conocer la fe católica, esa fe que profesamos. Estamos aquí para servirte, para ayudarte, para acompañarte en todo este proceso de conocimiento de la fe. Acércate a nosotros, para eso estamos aquí. Estamos aquí para servirte
con esta gran misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Queremos formar parte de eso y queremos que tú también seas parte de eso. No te limites con solo recitar el credo. Hay que profundizar en cada uno de sus misterios. ¿Qué significa cada frase, cada expresión? Debemos conocer exhaustivamente nuestra fe. Recomiendo, obviamente, la lectura sistemática del Catecismo de la Iglesia Católica. Vale la pena, de verdad, créanme, vale la pena. Van a aprender muchísimo sobre la fe, sobre la historia, sobre la doctrina de la Iglesia, sobre lo que es la liturgia, de todos los temas de la Iglesia los pueden encontrar ahí en el Catecismo. Léanlo, vale la pena formarse adecuadamente en lo que es la fe, para que ustedes no solo amen a esta iglesia o no solo sean parte de ella, sino que verdaderamente profesen la fe y verdaderamente trabajen en la construcción del reino de Dios desde este mundo. Los invito, formalmente los invito, conozcamos nuestra fe, lean el catecismo, lean las Sagradas Escrituras, acérquense a nosotros, estamos todos aquí en Valora listos, preparados para poderles servirles y ayudarles con sus preguntas, sus inquietudes, lo que ustedes quieran, estamos para ayudarles. Gracias por formar parte de esta gran familia. Pues bien, entremos en el tema. 7 grandes errores que se creen sobre la Iglesia Católica. Les decía, escogí 7 porque son los que más me he encontrado en mi vida cotidiana, en toda esta labor que hemos hecho a lo largo de muchos años de enseñar la fe, predicarla, dar clases de Biblia, clases de teología, en los mismos debates apologéticos con sectas o con otros grupos, tanto cristianos como no cristianos. Es decir, me ha tocado tener que resolver estas dudas y estos cuestionamientos una y otra vez de manera sistemática. Por eso es que quise hacer estos temas. Vamos al primero, que es uno de los, voy a decir que es el principal, el caballito de batalla de todos y cada una de esas personas que no son católicas, principalmente de las sectas o de cualquier denominación cristiana. Nos atacan por este lado. El primero, los católicos adoramos imágenes. Según ellos, las imágenes para nosotros los católicos son como si fueran verdaderos dioses. Les rezamos a las imágenes porque nosotros creemos que las imágenes nos escuchan. Creemos que las imágenes hacen los milagros y por eso cargamos imágenes en las procesiones. Por eso tenemos nuestros templos llenos de imágenes, porque nosotros los católicos creemos que las imágenes son dioses. Obviamente que esto es una verdadera tontería, la verdad, es una tontería, pero es un arma muy eficiente para estos grupos no católicos para convencer al católico que está en una fe equivocada y hacerlos cambiarse de religión incluso, apostatar a la propia fe por culpa de este detalle, porque nunca nos pusimos a estudiar lo que verdaderamente significa las imágenes dentro de nuestros templos y dentro de nuestras acciones devocionales, tanto fuera como dentro de los templos. Debemos saber qué significan las imágenes. En muchos textos de la Iglesia Católica van a encontrar que nosotros damos culto a las imágenes. Y es cierto, sí es cierto, le damos culto a las imágenes. Si a mí me preguntan, oye, ¿tú le rindes culto a las imágenes? La respuesta es sí. Sí le damos culto a las imágenes, pero lo importante está definir qué tipo de culto es el que se le dan a las imágenes. Esa es la gran diferencia. Existen 3 tipos de culto: el culto de latría, el culto de dulia y el culto de hiperdulia. Bien, el culto de latría es el que se le rinde solo a Dios. El culto de dulia es el que se le rinde a los santos. Y el culto de hiperdulia es el que se le rinde a María Santísima. ¿Por esto qué tiene que ver? Muy sencillo. Nosotros podemos dar culto de latría, dulia e hiperdulia también a través de las imágenes. Se le llama culto relativo. Es decir, cuando yo le doy culto, por ejemplo, a una imagen de María, no le estoy rindiendo culto a la imagen misma, le estoy rindiendo culto a María, que es quien está representada en esa imagen. Por ejemplo, nosotros aquí en América tenemos a nuestra patrona de América, la Santísima Virgen María de Guadalupe. Bien, nosotros vamos al templo del Tepeyac, nosotros vemos la tilma de Juan Diego, admiramos esta imagen, ¿sí? Y rezamos frente a ella y lloramos frente a ella y no podemos dejar de estarla viendo, de estarla contemplando por mucho tiempo. Pero esto no significa que nosotros adoremos a una tilma. No adoramos la tela,
no adoramos la imagen, adoramos de una manera especial a Dios, pero en el caso de María la veneramos de una manera especial a través de este culto de hiperdulia relativa, es decir, le rendimos un culto de veneración muy especial a María a través de sus imágenes. Pero no significa que nosotros adoremos la imagen en sí misma. Sabemos que las imágenes son representativas, las imágenes no son realidades mismas. Muchos de estos ataques con respecto a las imágenes vienen por una mala interpretación de dos versículos. Uno está en el Éxodo 24 y otro está en Deuteronomio 4. Es decir, en estos textos bíblicos dice textualmente lo siguiente: no harás para ti ninguna imagen tallada ni ningún retrato de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas bajo la tierra. Esto es lo que dice el texto bíblico. No te harás imágenes. El problema es de que no se han puesto a interpretar adecuadamente este texto. Creen que el no te hagas imágenes aplica a todo tipo de imagen, lo cual es absurdo. Simplemente, todos y cada uno de nosotros tenemos un equipo celular. Todos y cada uno de nosotros tomamos fotografías, todos los días. ¿Es acaso un pecado tomar imágenes o hacerse imágenes? Según una interpretación muy textual de este texto, estaría prohibido hasta tomar fotografías. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de interpretaciones mal entendidas de lo que realmente enseña el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio. Estas reglas fueron dadas 1500 años antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Que en aquel tiempo existían muchas sociedades idolátricas. El mismo pueblo de Israel estaba inmerso dentro de una cultura idolátrica como era el pueblo egipcio. Por lo tanto, esta prohibición de imágenes va orientada a ese sentido. Evitar que los israelitas hicieran imágenes de dioses. No imágenes representativas, lo cual es absurdo. No tiene por Dios por qué prohibir la creatividad del ser humano, la creatividad artística del ser humano. Al contrario, la alienta. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Como les decía, una lectura superficial de estos pasajes bíblicos del Éxodo 24 o Deuteronomio pareciera que dijeran que están prohibidas las imágenes. Pero hay que revisarlo bien, hay que revisar los textos bíblicos de una manera más original. Es decir, nosotros si tomamos una Biblia el día de hoy, está traducida en español. Hay que comprender lo que verdaderamente decía en el idioma antiguo y cuál era el sentido de lo que se decía dentro del contexto antiguo. Por eso es que nosotros debemos de interpretar esto de una manera especial. Cuando nosotros analizamos estos textos, nos damos cuenta de que aparece una palabra para referirse a las imágenes. Es la palabra pesel. La repito, pesel. Esta palabra significa ídolo, es decir, imagen de Dios, o imagen de dioses, o dioses en imágenes, como lo quieran interpretar. Es decir, esta palabra estaba dirigida a esas imágenes idolátricas que utilizaba el pueblo egipcio, por ejemplo. O a esa imagen que los mismos israelitas hicieron cuando hicieron un cordero de oro y se pusieron a adorarlo en medio del desierto mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. ¿Recuerdan eso? Bueno, hay que tener cuidado con ese detalle. Es decir, no debemos malinterpretar lo que realmente dice estos pasajes bíblicos. La palabra pesel significa eso, ídolo. Si nosotros leemos estos pasajes bíblicos en el idioma original y en el sentido original, veremos que lo que realmente prohíben son los ídolos, porque debemos de leer el versículo 4 dentro del contexto del versículo 3. El versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, la prohibición viene dada a prohibir al pueblo de Israel que se fabriquen ídolos, es decir, dioses en imágenes, para que las adoren en lugar de adorar al verdadero Dios. Ese es el verdadero sentido de la sentencia dada al pueblo judío en los mandamientos, cuando le dijeron que no te hagas imágenes. Pero dentro del mismo libro, unos capítulos más adelante, es decir, 5 capítulos posteriores, Dios manda construir imágenes. No podemos pensar en un Dios que se contradiga a sí mismo, pensando en que por un lado prohíbe las imágenes y luego las manda a hacer. La gran diferencia está en el lenguaje. Éxodo 24, lo repito, venía la palabra pesel, que significa ídolo. Pero lo que Dios manda cuando construyen su templo es que hagan selem, es decir, imágenes representativas.
hay dos palabras diferentes. Una es la palabra pesel, que significa ídolo, y la otra la palabra tselem, que significa imagen representativa. Dios prohíbe los pesel, los ídolos, pero no prohíbe los tselem, imágenes representativas. Por eso es que Dios manda construir imágenes. Cuando Dios les da la orden de que hagan un arca, el arca de la alianza, les ordena que arriba en la tapa fabriquen 2 ángeles, 2 querubines, con las alas extendidas uno frente al otro. Esa es una representación del cielo. Y están representando seres del cielo. Es decir, Dios no prohíbe las imágenes representativas que están adornando todos nuestros templos y que nos permiten a nosotros rendir un culto de dulia, hiperdulia o incluso de latría relativa a través de las imágenes, pero no a la imagen misma. Podemos leer, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3, que también el tabernáculo también contenía 2 querubines hermosos de oro. También en ese mismo libro nos relata cómo el templo que construyeron los israelitas, todas sus paredes estaban decoradas con imágenes, tanto de bueyes como de palmeras y de otras cosas. Es decir, los templos tenían imágenes. Estamos hablando de tiempos muy antiguos. En ese mismo libro, por ejemplo, también nos habla de que tenían que colocar 12 bueyes, construir 12 bueyes dentro del templo, 3 orientados hacia el este, 3 al oeste, 3 al norte, 3 al sur. Es una imagen representativa compuesta por 12 bueyes en diferentes posiciones. Toda la composición era una imagen representativa de cómo la fuerza de Dios llega a todos los confines del mundo. Y para acabar, hay otra imagen muy especial que nuestro Señor Dios le manda hacer a Moisés. Cuando el pueblo israelita se quejó con Dios de las penurias que estaban pasando, cuando querían abandonar la fe, fueron invadidos por serpientes, y estas serpientes los mordían, y muchos de ellos murieron. Entonces le pidieron a Moisés que intercediera por ellos ante Dios, que les quitara esta plaga de serpientes. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Los manda a hacer una serpiente de metal y que la colocaran en un asta. Así es. Esa imagen que ustedes ven en todos esos logotipos de medicina o de los doctores, que tiene unas serpientes enrolladas en un palo, de ahí viene, de la orden que le da Dios a Moisés de que construya una serpiente y la ponga en un asta. Moisés cumple con esa orden, fabrica una serpiente de bronce, la coloca en un asta, para que toda aquella persona que fuera mordido por una serpiente, solo con ver la imagen quedaría curado. No es que la imagen tenga poder en sí misma, claro que no, pero era el acto de fe de aquella persona que era mordido por una serpiente, acudir ante la serpiente de bronce para buscar la salvación, la sanación en este caso. Es decir, Dios actuaba a través de un acto humano y de una imagen. Era la forma en la cual Él mostraba de alguna manera que las imágenes no están prohibidas y que las imágenes no son un limitante para la acción de Dios, sino que Dios verdaderamente puede actuar como quiera, y que la prohibición dada era a los pesel, a los ídolos, no a los tselem, que son las imágenes representativas. Santo Tomás, por ejemplo, nos decía que el culto de la religión no se dirige a las imágenes como realidades en sí mismas, sino que tienden a aquel que está representado en esa imagen. Por lo tanto, cuando la próxima vez que te digan a ti que los católicos adoramos imágenes, pues dile que no, realmente no las adoramos. Sabemos perfectamente que las imágenes no son dioses, pero sí le rendimos culto a la persona que está representada en esas imágenes, ya sea a Dios mismo, a María o a los santos. Además, con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, las imágenes adquieren una nueva economía, es decir, un nuevo uso. Antes los israelitas no sabían cómo era Dios, nos tenían su imagen, pero nosotros sí la tenemos. Tenemos la imagen de Cristo, de un Dios encarnado. Por lo tanto, podemos verdaderamente representarlo según la tradición. Y este arte, esta forma de expresar la devoción y el amor por Dios, se hizo palpable desde los primeros años del cristianismo. Existen imágenes desde el siglo I, siglo II, a partir del siglo IV y V, que fue cuando ya se dio la liberación al culto cristiano en todo el mundo, que era dominado por los romanos, y se da el permiso ya, se convierte en una religión legítima dentro del imperio. La proliferación de arte es increíble, se le conoce como arte paleocristiano. Si gustan buscarlo y conocer cómo los primeros cristianos verdaderamente vivían su devoción a través de imágenes. Muchos de nuestros templos están adornados con imágenes porque es una forma de mover el sentimiento religioso hacia la búsqueda de Dios, inclusive a través de las imágenes religiosas, porque nos ayuda
Son signos sensibles que para nosotros, que somos sensitivos, nos permiten comprender un poco mejor los misterios de Dios. Ese es el uso que se le da a las imágenes. Pues bien, ese fue el primer tema. El segundo, que también es muy común, está igualmente absurdo. Muchos dicen que los católicos creemos que María es una diosa y que por lo tanto nosotros adoramos a María como si fuera Dios. No, la respuesta es no totalmente, es un rotundo no. Nosotros los católicos no adoramos a María Santísima. La veneramos con sumo respeto, claro que sí, pero no la consideramos una diosa. Ni le rendimos ningún culto de adoración a María Santísima, ninguno. Si ustedes creen que nosotros le rendimos culto, si tú que no conoces un poco sobre la fe católica y crees que nosotros le rendimos, por ejemplo, culto de adoración a María, la respuesta es no. Si tú alguna vez has ido a una misa, jamás se hacen misas a María. Siempre se hacen las misas, por ejemplo, a Dios Padre, por medio del Hijo con el Espíritu Santo. Es decir, nuestro acto de adoración solo se dirige a Dios. María no es una diosa. Bajo ninguna circunstancia podemos considerarla una diosa. Nosotros solo consideramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y nada más. Sabemos que María es criatura, la criatura predilecta de Dios, sí, la más perfecta, sí, pero no es Dios. Sabemos que es muy especial y por eso le rendimos un culto especial, un culto de hiperdulia, una veneración profunda a ella. Estamos verdaderamente agradecidos con María Santísima por su acción, pero no la adoramos. Obviamente que no. Sabemos que ella ocupó el más alto rango en la santidad de la presencia de Dios. Sabemos perfectamente que ella intercede por nosotros porque está en esta unión perfecta y constante y permanente con su Hijo. Por eso le pedimos que interceda, que actúe como una abogada por nosotros. Pero sabemos que no es Dios y todo nuestro culto de hiperdulia que le damos, este culto de veneración que le rendimos, es para pedir su favor, su ayuda, su asistencia ante su Hijo, que es verdadero Dios. En el siglo IV apareció una secta gnóstica llamada los Corilidianos, así como se oye, Corilidianos. Esta secta gnóstica estaba formada principalmente por mujeres, y estas mujeres le rendían un culto de adoración a María. La consideraban una diosa. Fue entonces cuando San Epifanio, que era el obispo de Salamina, se enteró de esta secta, inmediatamente condenó estas prácticas, porque no es parte de la revelación adorar a una criatura. Por lo tanto, nosotros sabemos perfectamente que María no es una diosa. Y tú no debes darle nunca un culto como si fuera diosa. Jamás debemos de poner a María por encima de su Hijo o por encima de la Trinidad misma. Jamás debemos hacer eso. Porque nosotros adoramos solo a Dios. San Epifanio dijo esto allá en el siglo IV. Sea María honrada, pero sean el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo adorados. Pero que ninguno adore a María. Dentro del catolicismo no consideramos a María una diosa. No la adoramos. La veneramos con sumo respeto, claro que sí. Pero no es una diosa. Punto número 3. Los santos hacen milagros. Esta es una práctica muy común de nosotros los católicos y que por obvias razones es mal interpretada por muchas personas que no son católicas. Nosotros como católicos tenemos la costumbre dentro de nuestro propio lenguaje, incluso dentro de nuestras propias creencias, que son los santos los que hacen los milagros. Esto conlleva un peligro muy grande. Punto número 1. Cuando tú crees que es el santo el que realiza los milagros, le estás quitando el honor debido a Dios. Dios es el único que hace milagros. Nadie más. Solo Dios tiene la fuerza, el poder para hacer milagros. Los santos y María interceden por nosotros para que Dios nos conceda el milagro, pero no son los santos ni María Santísima tampoco los que realizan los milagros, es Dios. Pedimos su ayuda, pedimos su asistencia, claro que sí, para que intercedan ante Dios por nosotros y Dios nos conceda un milagro, una curación, no sé, cualquier situación adversa que podamos tener, que necesitemos como parte de nuestras necesidades, pues pedimos a Dios que nos conceda algún milagro en ocasiones. Y pedimos a los santos que intercedan por nosotros. Pero nunca, nunca debemos de creer que son María o los santos los que realizan el milagro. Es Dios.
y debemos de buscar su intercesión para que Dios nos conceda esos milagros a través de la intercesión también de María y de los santos. Es decir, debemos de quitarnos del lenguaje nosotros los católicos esas expresiones de que San Fulanito de tal que me va a conceder un milagro, o San Miguel Arcángel me va a conceder el milagro, o María Santísima nos hará el milagro. Cuidado, hay que decir las cosas de mejor forma. Primero, para ser respetuosos del honor y la gloria debida a Dios, y segundo, para evitar la confusión con otras personas que creen que verdaderamente son los santos los que hacen los milagros. Hay que tener mucho cuidado con eso, es decir, debemos utilizar el lenguaje adecuado y apropiado para cuando nosotros expresemos este tipo de devociones. Cuando recemos a algún santo, a María o algún ángel, por ejemplo, a San Miguel Arcángel. Cuando hagamos esto, comprendamos perfectamente que ellos interceden por nosotros. Y cuando pidamos un milagro, pedírselo a Dios y pedir la intercesión de María, los santos o los ángeles. Aprovechando este tema, quiero hacer un comentario especial. Es muy común que nos lleguen cadenitas, estas famosas cadenitas supersticiosas en las que dicen que esta oración es muy poderosa, esta oración a María, esta oración a San Fulano, esta oración a San Miguel Arcángel, por ejemplo, es muy poderosa. Pídele lo que quieras y Él te va a conceder el milagro. Pero debes compartir la imagen 7 veces, 10 veces, 20 veces, porque si no, no te concede el milagro. ¿Han recibido cadenitas de estas? Tengan mucho cuidado. Esto es superstición y es completamente ajena a la fe católica. Si tú recibes una de estas cadenitas que diciendo que compártela y tendrás abundancia, compártela 3 veces y tendrás un milagro, deséchenla inmediatamente. No compartan este tipo de cadenas supersticiosas porque es un pecado grave ante los ojos de Dios. No debemos, bajo ninguna circunstancia, formar parte de actos de superstición como lo podrían ser compartir estas tontas cadenitas que a veces nos llegan por teléfono o en los correos. Tengan mucho cuidado con estas cosas. Bien. Punto número 4. Este sí es un punto muy especial, porque constantemente lo escucho no solo en debates, en pláticas, sino que incluso lo veo en las noticias. Lo he visto en la televisión en una gran cantidad de artículos. He visto incesantemente este asunto y me parece verdaderamente irrisorio. El Vaticano es inmensamente rico. ¿Lo han escuchado? Bueno, frases como que el Vaticano tiene, después de Estados Unidos, la reserva de oro más grande del mundo. Más de 8,000 millones de euros en lingotes guardados en el sótano del Vaticano. La riqueza del Vaticano puede acabar con la pobreza mundial. El Vaticano tiene inversiones en las más grandes empresas del mundo. Invierte en Wall Street y es dueña de Disney, es dueña de fábricas de armas y es dueña de un montón de tonterías. Incluso dice que tienen unas grandes participaciones de acciones en una gran cantidad de empresas muy ricas en el mundo, que la Iglesia posee casi la mitad del mundo occidental, que tienen grandes propiedades inmobiliarias, que los gobiernos les pagan a la Iglesia para que la Iglesia les ayude o la Iglesia no los denuncie en sus actos ilícitos, etc. Que el Banco Vaticano es de los más grandes y más ricos del mundo, que el Vaticano tiene muchos nexos con la mafia y que ellos le guardan el dinero en el Banco Vaticano. La verdad es que no son más que una sarta de estupideces que uno puede encontrarse simplemente poniendo en internet riqueza del Vaticano y van a encontrar todas estas tonterías, todas estas patrañas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de noticias. Muchas personas verdaderamente odian a la Iglesia Católica, pero porque erróneamente creen algo de la Iglesia Católica. Seamos muy claros, la riqueza del Vaticano no existe. No existe, la verdad. Fue en el año ya 2013-2014 que una revista especializada en economía, la revista Fortune, sacó un artículo especial cuando llega el Papa Francisco. Esta revista emite un estudio sobre las finanzas del Vaticano. Y esta revista dice con toda claridad que el Vaticano pues no es verdaderamente esa organización supermillonaria que todo el mundo cree. Al contrario, dice, ni siquiera estaría dentro de las principales en el mundo, ni siquiera como un estado independiente. Es decir, la riqueza del Vaticano es muchísimo menor a cualquier empresa de alto nivel que pueda existir. Les pongo un ejemplo. Una caja
de Walmart en Estados Unidos recibe más dinero que lo que recibe el Vaticano en todo un año. Así de sencillo. Así que hay que tener cuidado con este tipo de comentarios tan absurdos, ¿sí? Se dice que para el año 2013 el presupuesto del Vaticano no excedía los $700 millones. Pareciera que es mucho, pero realmente no lo es, ¿sí? La iglesia obtiene todos sus recursos de la limosna. Sí, de esa limosna que damos tú y yo en los templos. Esa limosna que damos cuando nos toca dar el óvulo a San Pedro, que se le llama una cooperación especial que se va directamente al Vaticano. De ahí recibe sus ingresos el Vaticano. Es cierto, ahí en el Vaticano venden estampitas, venden rosarios, pagas por entrar a los museos del Vaticano, pero esa es una cantidad pequeña lo que se puede captar con ese tipo de operaciones, y básicamente ese dinero se utiliza para la manutención interna de ese tipo del edificio ahí mismo del Vaticano. Pero la iglesia como tal, su única fuente de financiamiento es tu limosna. Por eso es que te decimos, no seas codo, cuando pase la charola, échale bien, que no te pese ayudar a la iglesia, a los necesitados, porque la acción de la iglesia con ese dinero es pura acción de caridad. Una parte se destina al sostenimiento, por ejemplo, del templo. Si tú en tu misa dominical vas a misa, te pasan la charolita y das un dinero, ese dinero sirve para mantener el templo, ¿sí? El agua, la luz, el teléfono, lo que cuesta la señorita que está en la notaría haciendo las labores secretariales, lo que cuestan las hostias, el vino, el sueldo del mismo sacerdote, que también tiene que comer, pues si no lo sabes, también los sacerdotes comen. Para eso se va tu limosna, y lo que sobra se destina a obras de caridad. Muchas personas en el mundo necesitan de la acción de la iglesia, y por eso la iglesia es la organización caritativa más grande del mundo. No existe competencia que se le acerque a lo que realiza la Iglesia Católica en el mundo, ni siquiera la Organización de Naciones Unidas, ni todas estas organizaciones satélites de la ONU. Ni siquiera le pisan los talones a toda la acción caritativa que realiza la iglesia. Te voy a poner un ejemplo. Esto salió anotado en una agencia de noticias llamada Agencia Fides en el año 2019. No hace mucho, apenas 2 años. Con este dinero la iglesia ayuda, fíjate las cantidades que voy a decir, a 71.400 institutos infantiles en todo el mundo, 101.500 escuelas primarias, 41.210 escuelas universidades. Atiende la Iglesia Católica en todo el mundo con este dinero que tú y yo aportamos, 5.300 hospitales, 16.100 dispensarios, 650 leproserías, 15.735 asilos de ancianos, 9.900 orfanatos, 10.500 jardines infantiles y estancias, 13.100 consultorios familiares y matrimoniales, 3.200 centros de educación especial y más de 31.200 instituciones de asistencia pública y social. Es decir, cerca entre el 25 y el 30% de toda la acción caritativa que se realiza en el mundo y de toda la acción hospitalaria que se rinde en el mundo en los sistemas de salud lo ofrece la Iglesia Católica. Tu ayuda, tu limosna, tu aportación es lo que permite a la Iglesia realizar estas actividades. La Iglesia no es rica, no, esos 700 millones que dijimos hace un momento pues se van como agua ante toda la magnitud de todas las acciones que se tienen que realizar. Por eso es importante tu ayuda y tu asistencia para poder mantener y subsanar todas estas necesidades de la iglesia. Además, el Papa tiene una cuenta especial que llamamos el óvulo de San Pedro, que con esta cuenta él destina recursos financieros a zonas de desastre o zonas de necesidad en el mundo. Por ejemplo, si hay un terremoto en alguna ciudad, el Papa dona dinero para que se construya. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia del COVID, el Vaticano donó una gran cantidad de equipo médico. ¿De dónde sacó ese dinero el Vaticano? De nuestras aportaciones. Por eso es importante ayudar a la iglesia. La verdadera riqueza, si lo queremos ver de una manera económica de la iglesia, es el arte que tiene los templos, no solo en el Vaticano, sino en todo el mundo. Es decir, la única riqueza que tiene la iglesia son los templos y el arte dentro de estos templos. Y obviamente nada de esto es comercializable. Es decir, no generan dinero, no se puede vender. Vaya,
El Papa jamás va a vender la estatua de San Pedro, por ejemplo, que tiene en el Vaticano, ni el Moisés de Miguel Ángel, mucho menos la Piedad. Estas son obras de arte que están ahí para que todo el mundo pueda disfrutarlas. No generan en sí misma una riqueza económica, pero sí una riqueza cultural, fruto de 2000 años de muestras de devoción y de cariño del pueblo católico. Punto número 5. Este es un tema más doctrinal. Hay una frase muy malentendida dentro de los católicos que es que el Papa nunca se equivoca. En el Concilio Vaticano I, por aquellos tiempos, se promulgó el dogma de la infalibilidad papal. ¿Qué significa esto? Significa que el Papa, en ciertas ocasiones y bajo ciertas condiciones especiales, no se equivoca. El problema es que cuando nosotros vemos ese tipo de comentarios donde decimos el Papa es infalible, creemos que se refiere a que el Papa jamás se equivoca. Y muchos católicos lo creemos, incluso muchos sectarios, muchas personas cristianas de otras denominaciones nos atacan creyendo que nosotros profesamos a un Papa que nunca se equivoca. Pues no, esto es erróneo completamente. El Papa es tan humano como cualquiera de nosotros y puede cometer cualquier error como cualquiera de nosotros. Es decir, ¿el Papa se puede equivocar? Claro que sí, por supuesto. Es humano, no es un Dios. Pero el dogma de la infalibilidad papal lo que enseña es que cuando el Papa enseña de forma ex cátedra, como pastor universal de la Iglesia, y hace una promulgación universal, un dogma de fe como tal, es decir, en los temas de fe y moral, ahí sí no se equivoca. Es decir, el dogma de la infalibilidad papal no aplica en todo momento al Papa, no. Aplica solo cuando él hace una promulgación solemne de una verdad de fe, una verdad moral, como pastor universal de la Iglesia. Solo en ese momento aplica la infalibilidad papal. Es decir, el Papa no se equivoca cuando hace eso. Y la última vez que se realizó eso fue en 1950, cuando se promulgó el dogma de la Asunción de María. ¿Sí? Es decir, no es que todo el día el Papa esté mandando dogmas de fe y generando todo este tipo de cosas, no. Solo cuando actúa como verdadero padre y maestro, pastor universal de la Iglesia, de una manera solemne, hace una promulgación dogmática en temas de fe o moral. Solo ahí aplica la infalibilidad papal. Entonces hay que tener mucho cuidado, no caer en un asunto de papolatría, así como se oye, creer que el Papa nunca se equivoca, que el Papa es un semidios. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros veneramos, respetamos, seguimos al Papa, claro que sí. Es el sucesor de San Pedro, claro que sí, lo seguimos, y cada vez que él nos enseña algo, aunque no sea una proclamación solemne en tema de fe o moral, le seguimos y le damos un asentimiento de fe, se llama, es decir, creemos en lo que nos está diciendo. Pero eso no significa que él jamás se equivoca. Puede equivocarse, claro que sí. Por eso la invitación a que oremos por el Papa constantemente. Porque necesitamos un Papa fuerte, un Papa firme, un Papa que verdaderamente, como dice el Evangelio, confirme la fe de sus hermanos y sea verdaderamente una guía de luz y de esperanza para este mundo que está viviendo una cultura grotesca, una cultura de la muerte. Necesitamos un Papa fuerte. Y para eso necesita de nuestras oraciones. Hay que orar mucho, mucho por el Papa. El sexto, el punto número 6. La Iglesia Católica condena el sexo. Sí, así como lo oyes. Esto es un reclamo que me han hecho muchas personas. La Iglesia Católica condena el sexo. Cree que el sexo es malo. ¿Sí? Suena absurdo, ¿verdad? Pues sí, pero lo es. Muchas personas me han dicho eso, que la Iglesia está en contra del sexo, lo cual es completamente absurdo, increíblemente absurdo. Si tú eres un católico bien formado, inmediatamente habrás pensado en el sacramento del matrimonio. La verdad es que cuando yo escucho todo esto me da mucha risa, ¿no? Porque uno de los mandatos fundamentales de la Iglesia, cuando dos personas se casan, es consumen el matrimonio. Es decir, hagan una consumación del acto matrimonial. Es decir, tengan intimidad, practiquen la sexualidad. Y es parte fundamental del sacramento. Se los explico de esta manera. Si dos personas se casan y no tienen sexo, el matrimonio es nulo, nunca existe.
tiene que existir esta intimidad conyugal para que verdaderamente se cree este lazo de indisolubilidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que se unió en voluntades también se una en la carne. Por lo tanto, ahora sí el vínculo es indisoluble, porque ya existió una verdadera unión plena y perfecta en todas las realidades del ser humano. La parte sensitiva, vaya, el enamoramiento, la parte espiritual, la declaración de amor y de fidelidad entre los mismos contrayentes dentro de los testigos del templo y del sacerdote, y posteriormente la unión sensible, la unión carnal, la unión corporal. El sexo es parte fundamental de un sacramento dentro de la iglesia. Por lo tanto, no estamos en contra del sexo, todo lo contrario. Estamos a favor del sexo, pero de un sexo llevado a cabo de manera natural y de una manera ordenada. No dentro de un desorden, que eso es lo más importante de entender. La iglesia no está en contra del sexo, está en contra de una sexualidad desordenada, que es lo que prevalece en este mundo. La iglesia no te dice no tengas intimidad, la iglesia te dice cásate y ten toda la intimidad que tenga, disfruta de tu intimidad dentro de la sacralidad del matrimonio. Y eso es lo importante. Es decir, la iglesia reconoce la parte sagrada que representa la intimidad conyugal, por eso la mantiene unida al sacramento del matrimonio. Y esto es lo importante, fundamental para nosotros, comprender que el sexo no es un juego. El sexo no es para estarte divirtiendo, no es un pasatiempo, no es un antiestrés, no es como un masaje, no. Sino que nosotros al comprender que somos un sexo, no tenemos un sexo, es decir, yo no tengo un sexo. Yo soy un sexo, yo soy un hombre. Por eso es que también la ideología de género no aplica dentro de la iglesia. Porque lo primero que hace la ideología de género es negar esto. La ideología de género lo que dice es: tú eres una persona y tienes un sexo agregado. Como está agregado a ti, tú puedes modificarlo. Si eres hombre, puedes cambiarte a mujer o viceversa. O puedes hacer un cochinero con esto. ¿Por qué? Porque es un agregado a tu persona. Esto es falso. Totalmente falso. Nosotros no tenemos un sexo, somos un sexo. Es decir, yo soy hombre, tú eres mujer, etc. ¿Me explico? No es que tengamos un sexo, somos un sexo. Y por lo tanto, nuestra dignidad y nuestra naturalidad nos exige, nos demanda que nosotros vivamos de acuerdo a lo que somos, un sexo, hombre, mujer. ¿Sí? También dicen que la iglesia se opone al sexo porque los sacerdotes y las religiosas no se casan. Recordemos que hay una parte del Evangelio que dice San Pablo claramente: el que está soltero sirve mejor a Dios. Así lo dice, ¿sí? Se dedica a las cosas de Dios. Porque el que está casado se dedica a complacer a la mujer, o la mujer que está casada se dedica a complacer al hombre. Es decir, tiene una serie de responsabilidades para con su esposo y su esposa. Pero al final de cuentas todo se reduce a un aspecto de vocación. Yo, por ejemplo, tuve la vocación del matrimonio. Los sacerdotes tienen la vocación del celibato, pero porque quieren vivir el orden sacerdotal totalmente entregados a Dios, igual las religiosas. La iglesia no les prohíbe que se casen. Ellos voluntariamente dicen: quiero servir a Dios y solo a Dios, por eso no me voy a casar. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, hay que tener muy claro esto. Actualmente, muchos sacerdotes están casados. Sí, así como lo oyes. Muchos sacerdotes están casados y tienen familia, tienen esposa e hijos. El celibato sacerdotal, que incluso actualmente se puso de moda nuevamente la discusión sobre el celibato de los sacerdotes, es una disciplina interna de la iglesia. No es una prohibición doctrinal. Dentro de algunos de los ritos de la iglesia hay muchos sacerdotes casados. Muchos de los sacerdotes de algunas iglesias protestantes, cuando pasan al catolicismo, se convierten al catolicismo, muchos de ellos, pues, toda su vida han sido sacerdotes dentro de alguna confesión protestante. Tienen esposa, tienen hijos, y cuando se cambian a la iglesia católica, se convierten verdaderamente, reconocen que la iglesia católica es la verdadera, son sacerdotes en el sentido de que esa ha sido toda su labor de vida, esa ha sido su vocación. La iglesia los recibe y los consagra, ahora sí, de manera legítima, como verdaderos sacerdotes, y no les pide que renuncien a sus familias, claro que no.
pueden vivir con su familia, con su esposa y sus hijos. En el mundo existen muchos sacerdotes que bajo una licencia especial pueden contraer matrimonio o que están casados y luego acceden al orden sacerdotal. Por lo tanto, la Iglesia no se opone al sexo, simplemente reconoce lo sagrado que es la sexualidad humana, porque es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos. Por eso es muy importante, y no lo olviden nunca, nunca. La sexualidad debe ser llevada con orden, con un verdadero sentimiento de amor, para que verdaderamente rinda frutos y sea santificante para los esposos. Así como se oye, cuando papá y mamá se unen en esta intimidad conyugal, los esposos verdaderamente están rindiendo gloria y pueden recibir gracias santificantes si realizan el acto de amor y viven su sexualidad con profundo respeto, amor, dignidad y donación dentro de sí mismo. Ese es el verdadero sentido de la sexualidad. Para la Iglesia es tan importante la sexualidad que condena todos los actos de perversión sexual. La Iglesia no se opone a la sexualidad, al contrario, la favorece, pero la favorece dentro de su debido orden, dentro de sus debidos fines. ¿Para qué sirve el sexo? Para dos cosas: para unir a los esposos, para verdaderamente unirlos, no solo físicamente, sino verdaderamente unirlos en este sentimiento de amor, y para la procreación de los hijos. Para eso es el sexo. Si le quieres poner otros asuntos ahí, otros fines como entretenimiento, diversión, lo echas a perder, lo perviertes, y eso es a lo que se opone la Iglesia Católica. A que tú perviertas algo tan hermoso, tan sagrado, una verdadera expresión del amor. No tolera la Iglesia que se pervierta con unas malas prácticas. Por eso es que la Iglesia es celosa de la sexualidad humana y por eso la coloca dentro de su verdadero sentido, dentro del matrimonio, donde papá y mamá pueden verdaderamente unirse, amarse y rendir frutos, tanto espirituales como carnales. Además, recuerden que en el acto de amor entre los esposos es cuando el hombre participa de la obra creadora de Dios, creando una nueva vida, los hijos. Por eso es sagrado. La sexualidad humana es sagrada. Y eso es lo que enseña la Iglesia. Y hablando de eso, pues vayamos al punto número 7. La Iglesia odia a los homosexuales. Esto es increíblemente absurdo. No voy a profundizar mucho, obviamente. Básicamente hay que evitar este tipo de comentarios. Pero sí hay que darle un sentido, un verdadero orden. No, la Iglesia no odia a los homosexuales. Por supuesto que no. Al contrario, los llama de una manera especial y de una manera incesante a su conversión y a empezar a vivir la vida de la gracia. Es decir, acércate a la Iglesia para que puedas ser santo dentro de la Iglesia. Es un llamado constante que hace la Iglesia a todas aquellas personas que sufren de esta inclinación o de esta tendencia homosexual, como se le llama, ¿sí? Y algo muy importante que muy pocas veces reflexionamos en esto. La Iglesia le exige a los homosexuales exactamente lo mismo que les exige a los heterosexuales. Es decir, nos exige, seas o no homosexual, seas heterosexual, nos exige la castidad. Es decir, la vivencia adecuada de la sexualidad dentro de nuestra propia condición, seamos solteros, casados o viudos. Eso es lo que nos pide. Por lo tanto, si tú conoces a alguien, algún homosexual o eres homosexual, ¿tú crees que la Iglesia te va a exigir algo especial? No. Te va a exigir exactamente lo mismo que me exige a mí, que soy heterosexual. ¿Sí? Las reglas son las mismas. No hay una regla especial. Sabe la Iglesia y reconoce que estas tendencias homosexuales son muy fuertes, claro que lo reconoce, y que representan una verdadera prueba para todos y cada una de las personas que son homosexuales, claro que sí, pero las tentaciones son básicamente las mismas, porque nosotros los heterosexuales también sentimos la tentación por estar con otra persona. Es decir, reconoce de una manera especial la Iglesia que estas personas deben ser acogidas dentro del seno de la Iglesia con respeto, con compasión y con mucha delicadeza. Sabemos perfectamente que son personas que pasan por pruebas muy difíciles, claro que sí, por supuesto lo entendemos, y por eso la Iglesia los invita a la conversión y acércate a la Iglesia, porque sabemos que dentro de la Iglesia verdaderamente podemos encontrar los dones necesarios para nuestra santificación. Así es que la Iglesia
no odia a los homosexuales, al contrario, los llama de una manera especial a la conversión y a la vida en santidad. Y a nosotros, que no somos homosexuales, nos exige, fíjense bien, nos exige de una manera especial que jamás los tratemos a los homosexuales con cualquier tipo de discriminación injusta o cualquier tipo de rechazo. Es decir, nosotros los católicos tenemos prohibido tratar mal a los homosexuales. Por lo tanto, la iglesia no los odia, al contrario, les hace un llamado especial, les abre las puertas de la iglesia para que vengan a la conversión y puedan encontrar dentro del seno de la iglesia compasión, comprensión, delicadeza, trato justo, trato amable, un verdadero trato amoroso, así como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo. Estas fueron las 7 grandes mentiras sobre la iglesia que muchas personas profesan, muchas personas creen que muchas veces podremos encontrar en internet. Quise exponerte de una manera muy sencilla para que los conozcas y nunca caigas en estas mentiras y en estos enredos. Y sobre todo que mantengas firme, fuerte siempre, tu fe. Soy tu servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero tus comentarios. Escríbeme por favor aquí en los comentarios del programa o mándame un correo, como tú quieras. Estoy para servirte y atenderte. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey. Viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.